comenzar con el tema principal, es necesario tener claro los siguientes conceptos. Tales como estructura cristalina. ¿Qué es una estructura cristalina? La estructura cristalina es la forma sólida de cómo se ordenan y empaquetan los átomos, moléculas o iones. Estos se encuentran de manera ordenada y con patrones de repetición que se extienden en 3 dimensiones, como por ejemplo los diamantes, la sal, que es cloruro de sodio, o el azúcar, sacarosa. Los sólidos cristalinos están formados por redes tridimensionales denominadas celdas unitarias, de modo que la celda unitaria es una unidad de estructura básica que se repite en un sólido cristalino. Como podemos ver aquí en esta estructura, se escoge una porción que contenga el patrón del ordenamiento. Este patrón de ordenamiento sería esta pequeña celda unitaria de una estructura cristalina. Existen 14 tipos de celdas formadas en 7 sistemas cristalinos. Entre las más usadas para los materiales metálicos son el sistema cúbico, que está formado por las celdas cúbica simple, cúbica centrada en el cuerpo, BCC, cúbica centrada en las caras, FCC. La estructura cristalina consiste en la unión de celdas unitarias y la posición exacta que tiene cada átomo dentro de dicha celda. Para que la materia pueda reorganizarse formando determinadas estructuras, las moléculas que están en movimiento constante deben perder ese dicho movimiento a unas condiciones determinadas, tales como el tiempo, el estado de reposo o el espacio suficiente para orientarse. En este contexto, la simetría de la red permanece implícita en las funciones termodinámicas de estado, que se definen como uniformes en un cristal estable a un volumen constante. Cuando hablamos de funciones de estado nos referimos a las propiedades de un sistema que solo depende de la cantidad inicial y final de un proceso, y de sus variables independientes tales como la presión, volumen y temperatura. Por ejemplo, una función de estado sería la entalpía, la entropía, la energía libre de Gibbs, energía interna, entre otras. Todas las funciones anteriormente descritas dependen de 2 variables, tanto presión y temperatura, presión-volumen o temperatura-volumen. Y de esto depende el estado termodinámico de un sistema. El número de variables de estado independientes en un sistema determina el número máximo de fases que pueden ser estables simultáneamente. Gibbs fue el primero en formular esto y se conoce como regla de fase de Gibbs, donde F es el grado de libertad, C es el número de componentes y P es el número de fases estables. N representa las variables de estado, temperatura y presión, ya que aparecen como variables de estados en todos los sistemas termodinámicos. Para finalizar los conceptos previos, tenemos los defectos en la estructura cristalina. Estos defectos son fundamentales para entender el comportamiento físico y mecánico de los materiales metálicos. Entre ellos están los defectos puntuales, lineales y volumétricos, de los cuales se estudiarán los defectos puntuales. Durante la cristalización de un metal al solidificarse se forman múltiples defectos cristalinos. Estos pueden ser átomos intersticiales, que se acomodan en una posición que no corresponde a la del cristal perfecto. También tenemos átomos de impurezas sustitucionales, es decir, un átomo distinto a los átomos del material base, que reemplaza en la red cristalina un átomo base. También tenemos las vacancias, una posición del cristal que no es ocupada por ningún átomo, y también tenemos los átomos de impurezas, más pequeños que los átomos del material base que se acomodan en posiciones intersticiales. Para nuestro interés, se hablará sobre las vacancias. En termodinámica, un cristal debe estar siempre en contacto térmico con los alrededores. Un aumento de la temperatura aumentará el número de defectos. La formación de los defectos puntuales discutidos anteriormente depende de la energía requerida para mover los átomos en la red cristalina. Diferentes tipos de defectos tendrán diferentes energías de activación. Uno de los casos más simples que podemos considerar es el de formación de vacantes. Este proceso puede ocurrir debido a la energía térmica, incluso en equilibrio térmico. Consideremos un cristal con n átomos en las que hay n vacantes, distribuidas aleatoriamente entre las celdas unitarias disponibles en el cristal. Dado que estamos introduciendo desorden en el cristal, aumentaremos la entropía S en el sistema. Un cristal perfecto tendrá una entropía configuracional 0. A una temperatura y presión dadas, existe una concentración de equilibrio de vacantes determinada por la minimización de la energía libre de Gibbs del cristal. Una primera condición de equilibrio es que todas las partes de un sistema tengan la misma temperatura y presión. En un sistema cerrado, el equilibrio se alcanza cuando la entropía alcanza su valor máximo y cuando la energía libre de Gibbs alcanza su valor mínimo. Potenciales termodinámicos. Las energías libres son importantes cuando estamos interesados en la estabilidad relativa de las distintas fases de un sistema de estados cristalinos. Las energías libres me permiten encontrar las variables entalpía, entropía, energía interna y energía libre de Helmholtz. Gracias a esto se puede determinar la diferencia resultante entre la energía interna de la estructura y la cantidad de energía que no se puede utilizar para llevar a cabo el trabajo. La segunda ley de la termodinámica dice que para un sistema cerrado con energía E, volumen V y número de partículas n, la entropía S alcanza un máximo cuando el sistema está en equilibrio.
A partir de esta ley, resulta sencillo obtener las correspondientes condiciones de equilibrio para sistemas en los que se produce un intercambio de calor y volumen. De esta manera, si tenemos un sistema con dos fases, para saber cuál de ellas es estable, bastaría con comparar las energías libres para ambas fases. En resumen, la termodinámica de los estados cristalinos me permite analizar los distintos potenciales termodinámicos según los parámetros utilizados para estudiar determinado sistema cristalino. En la metalurgia es muy importante conocer cada uno de ellos, debido a que un cristal permanece en contacto térmico con sus alrededores, de modo que el aumento de la temperatura aumentará el número de efectos y por ende facilita la deformación de estos materiales, permitiéndoles el cambio de forma permanente, plasticidad. Además, contribuye a la modificación de distintas propiedades, tales como la resistencia mecánica de los sólidos cristalinos. Muchas gracias.